Comunidad de Tainco, bendiciones para todos. Hoy vamos a hacer un proceso de aumentar la longitud de este cardán con tubo de 3,5 pulgadas. El alargamiento lo vamos a hacer colocándole como alma o refuerzo este anillo que tenemos. Es un anillo que puede ser de cualquier calibre de tubo. Aquí el material que yo conseguí fue este. Me parece súper. Vamos primero a hacer el proceso de remover esta soldadura para luego hacer el empalme del alargue y luego colocar nuevamente la estría donde va ubicada. Aseguramos la custodia. El elemento de corte es un buril de 0,5 pulgada con una incrustación de tusteno. Lubricamos un poco y empezamos. Aceite soluble. Vamos a mirar visualmente cómo va. Vamos a hacer otro corte. Estamos buscando la guía de la punta estría que entra a presión en el diámetro interno del tubo de cardán. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a quitar la punta estría. Quitamos aquí la custodia, que es la herramienta que trae el torno para darnos soporte a la pieza larga. Y la única manera es con golpe. Y ya va para afuera. Aquí tenemos. Nuevamente nos llevamos al torno, aunque podemos aprovechar de igual manera aquí, introducir la mitad de esta camisa, de esta alma.
Aquí estamos ubicados aproximadamente en la mitad. Aprovechemos y coloquemos el tramo de tubo que vamos a aumentar en la longitud. ¿Unos qué? No. Cuento que no. Bueno, ya lo tenemos con el alma en la parte interna. Vamos a revisar alineación nuevamente en el torno para poder soldar. Sí. Lo ubico aquí atrás en la custodia. Y aseguramos ahora vamos a colocarlo a girar. Vamos a marcar la parte más alta y empezar la alineación. Volvemos a observar. Nos marca la parte más alta, que es donde tiene el oval. Hay que darle un poco más duro. Y esa es la alineación. Ahí ya lo tenemos. Vamos a asegurar la alineación con puntos en cruz. Puntos en cruz. Y así amarramos esa alineación que ya tenemos. En estos momentos voy a usar el equipo soldador MIG para hacer esta aplicación. Puntos en cruz. Ya tenemos la primera asegurada. Excelente. Ahora volvemos a hacer otra vez puntos en cruz en la mitad de la distancia de la primera aplicación. Correcto. Miramos. Excelente. Seguimos otra vez, otro aseguramiento en cruz. Y ahora voy a empezar a soldarlo igualmente por tramos más largos, pero voy a hacer la misma acción de la cruz. Un tramo largo aquí y lo invierto. Excelente. Estamos controlando que la contracción, el enfriamiento de la soldadura no nos desalinee lo que ya tenemos ajustado. Nuevamente vamos a hacer el cordón un poco largo
tratando de llevar esa compensación en el lado opuesto, en cruz. Y así hemos terminado de soldar ese tramo de tubo de cardán, tratando en lo posible de que la alineación sea el 100%. Vamos nuevamente ahora a colocar la punta estría y a darle su alineación. La alineación, el jockey, lo que llamamos oreja jockey, donde entra el dado de la cruceta, tiene una parte plana. Siempre la tiene. ¿Sí? E igualmente, el jockey opuesto simula una parte plana. ¿Sí? Vamos entonces a colocar la punta estría con la botella jockey y vamos a mirar que las partes planas estén paralelas. Entonces, está un poco caliente. Aquí lo tenemos en una ubicación buena. Vamos a asegurarlo con unos golpes. Bueno, ya lo tenemos ubicado. Miremos nuevamente la alineación. Puede estar virado un poco. Vamos entonces a esta guía de esta punta jockey entra ajustada, pero no lo suficiente. En este caso es importante tener una marca. Ya aquí lo tenemos alineado. Ahora voy a hacer una marca con un disco de corte para saber que en el proceso de alineación en el torno no se va a girar. Vamos nuevamente para observar la alineación que tenemos que darle a la punta estría. Aseguro la custodia y a la pulidora voy a hacerle el cambio para un disco de corte. Para hacer la marca y no se nos vaya a virar en el proceso, ya que el ajuste que tiene la botella con el tubo no está
óptimo. Vamos a hacer una marca. Vamos a asegurar la punta estría. Vamos a colocarlo aquí en la punta para que sea más fácil que ella ceda en el proceso de alineación en el momento en que le damos el golpe. Y aquí tenemos la raya, la línea que nos ubica, que no se nos vaya a virar. Ahora vamos a proceder a darle giro para marcar dónde tiene el desnivel. Bastante desnivelado. Vamos a colocar el martillo. El martillo, por aquí hay uno. Y nuevamente tenemos que tener, en cierta manera, paciencia para ubicar esa alineación. Voy a colocarle un puntico aquí. Oh, eso está espectacular. Ahora sí quedó. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a puntear en cruz para asegurar la alineación. Hacemos otra cruz en la mitad de la primera. Y ahora sí empezamos a hacer la aplicación de la soldadura a todo alrededor. Comunidad de Tainco, hemos terminado el proceso de alargar un tramo de cardán de tubo de 3,5 pulgadas, 10 centímetros. Son ustedes muy amables por habernos acompañado y nos estamos viendo en otro video.